Hoy vamos a hablar cómo nosotros podemos edificar nuestra vida. ¿Ah? Cómo edificar mi vida. Cómo sentirme bien en mi vida. ¿Sí? Cómo yo debo de manejarme en mi vida. Y fíjense, vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8 del versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo plantea una situación muy común que nosotros también vivimos. ¿Sí? Y acá se plantean varias situaciones que vamos a leer y que tiene que ver con muchas cosas nosotros como cristianos también. ¿Qué ropa me puedo poner? ¿Está bien si voy a un baile? ¿Puedo tomar un poquito de vinito o puedo tomar una cerveza? ¿Está bien o está mal? ¿Puedo tatuarme? ¿Está bien o es pecado? ¿Puedo comer tal cosa? ¿O está bien o está mal? ¿Puedo ir a tal lugar? Y saben, todas esas situaciones el apóstol Pablo lo plantea acá. En la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia particular, porque ahí había judíos, habían romanos, habían griegos, estaban los gentiles. Entonces había de todos. Y muchos traían su impronta, muchos traían su cultura general. Entonces para los judíos no, esto no puede ser bien. Pero para los griegos no estaba mal hacer tal cosa. Y para los romanos estaban de acuerdo, en parte sí y en parte no. Entonces, ¿qué se hace? Y el apóstol Pablo nos habla con respecto a algunos aspectos que vamos a ver, que lo podemos aplicar en nuestra vida nosotros, como cristianos, que nosotros vivimos en este mundo, en Córdoba, en 2026. ¿Cómo puedo edificar mi vida? ¿Y qué es lo que el Señor me enseña para hacerla o ser parte de mi vida? Fíjense qué es lo que dice el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Miren qué interesante, el apóstol dice, el conocimiento envanece. ¿Qué significa? Que el conocimiento te lleva más allá, ¿verdad? A veces te puede dar orgullo, un orgullo espiritual. Pero el amor edifica. Qué interesante, vamos a ver algunos aspectos. Seguimos. Y si alguno se imagina que sabe algo, porque tiene ese conocimiento, ¿verdad? Aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, miren, y acá otra vez el apóstol habla del amor a Dios, el amor a Dios es clave, porque si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, qué importante es el amor. Porque si uno ama a Dios, verdaderamente Dios te conoce. No por el conocimiento, no por una tradición, no porque yo voy a tal iglesia, no porque mis padres fueron líderes, no, sino porque si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Seguimos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Miren qué interesante, un solo Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos Génesis capítulo 1, capítulo 2, la creación? Un solo Dios, que de Él proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. A través de Jesús son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Miren qué interesante. Y acá vamos a ver tres aspectos muy importantes. Primero, vamos a ver qué es el conocimiento, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del conocimiento. Después vamos a hablar de la libertad cristiana. El Señor nos da esa libertad a nosotros, como cristianos, ¿sí? Vamos a ver cómo el Señor y el apóstol Pablo habla de esa libertad. ¿Ah? Y hasta qué punto puedo manejar esa libertad. Que es lícito, que no es que esté mal, tengo esa libertad cristiana. Y después el apóstol va a desarrollar en la carta el amor. ¿Se acuerdan? Algunas veces ya hablamos de ese amor fraterno, pero habla principalmente de lo que es ese amor. Entonces, hermano, como cristiano, muchas veces nosotros nos planteamos esas situaciones, ¿sí? Acá había un problema en la iglesia de Corintio. Había un problema si es que se podía comer la carne que era sacrificada para los ídolos, ¿sí? ¿Qué se hacía con esa carne?
nosotros sabemos que el plan original de Dios en Génesis capítulo 1 era que el hombre coma vegetales, ¿verdad? Estaban judíos. Es el plan de Dios. No podían comer cerdo, no podían comer otros animales, pero estaban los griegos. Y dice, pero si no tiene nada de malo, si en Cristo soy nueva criatura. Entonces se planteaba. Aquí nosotros tenemos varias culturas, ¿verdad? Tenemos gente de Formosa, gente de Río Cuarto, gente de Chaco, ¿verdad? Gente de Tucumán, ¿sí? Gente de otros países, de Perú, Misionero, Wendy, nuestra hermana, de varios lados, ¿verdad? De Buenos Aires, diversas culturas. Y para las culturas, capaz hay cosas que son parte de ello. Pero se planteaba, ¿está bien que comamos esta carne que es sacrificado a los ídolos? Y capaz muchas veces nosotros podemos ver, ¿está bien si yo hago tal cosa? ¿Está bien si yo como estas cosas? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Verdad? Y también el apóstol habla con respecto al conocimiento, ¿sí? Porque como yo les dije, traían esa cultura. Los judíos traían la cultura de la ley. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? La ley es una frontera. La ley estuvo hecha para tratar de preservar un poco el derecho humano, ¿sí? Para tratar de darle ciertas condiciones al ser humano. Después de la caída, aparece la ley para darle eso. Y obviamente Dios llama a un pueblo, llama al pueblo de Israel. Pero a través de la misericordia de Dios y de la gracia, a través del amor, que esa ley es complementada a través de la gracia del amor de Cristo para la humanidad, nos da la oportunidad. Y ahí surge con respecto al amor. Entonces, es importante que nosotros podamos ver. Entonces, ahí se plantean, hermanos. Las relaciones interpersonales son difíciles. El trato con las personas son difíciles. Yo no le puedo decir, usted le va a agradar a todo el mundo. Cada uno tiene sus cosas. Y a medida que van pasando los años, cada uno tiene sus mañas también. ¿Sí? Hay cosas que a mí no me gustan, hay cosas que a otra persona no le gusta, capaz hay cosas que no le gusta a ustedes de mí, y es normal. Pero ahí el apóstol habla un poco con respecto al respeto. El respeto que se tiene que tener uno con los otros y con los hermanos. ¿Sí? Es importante poder tener. Y acá el apóstol Pablo toma un elemento muy puntual. El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El respeto hacia la persona que está al lado suyo. ¿Sí? El respeto, no solamente a su esposa, a su esposo, a su familiar, a su hijo, sino hacia la persona que tiene al lado, hacia el hermano, hacia el líder, hacia el ministro. El respeto que usted tiene que tener por esa persona. Y respetarnos mutuamente, porque eso es parte de la ley de Dios. Y el apóstol Pablo hablaba de eso. Y es muy importante poder entender y tener ese conocimiento, ¿sí? Entonces, acá se habla de esta situación. A algunos les encanta la carne, obviamente. Nosotros queremos hacer un asadito, ¿verdad? Hacemos un asado, una milanesa napolitana, una choripaneada. Capaz nos gusta la carne. Pero capaz que hay gente que no le gusta la carne. Que capaz dice vamos a comer vegetales. O hay gente que es vegana o vegetariana. Entonces yo tengo que respetar eso. No todos van a pensar como nosotros queremos, ¿verdad? Pero siempre con amor. Eso es muy importante. Y ahora el apóstol habla de las situaciones que se estaban viendo ahí. Con respecto a si está bien comer esto o si está mal no hacerlo, ¿sí? Ahora, tiene que ver también con nuestra vida personal. Cómo nosotros estamos manejándonos con mis hermanos, ¿sí? Cómo yo veo a aquel hermano. Porque uno generalmente cuando se junta con alguien, ¿con quién se junta? Se junta con alguien que tiene algunas afinidades, ¿verdad? Capaz uno que piensa parecido a uno, tiene capaz los mismos pensamientos, capaz se viste más o menos, qué sé yo me siento bien con esa persona. Pero si hay una persona que piensa diferente que nosotros, habla diferente que nosotros, comparte cosas distintas que nosotros, y muchas veces no nos sentimos a gusto, ¿verdad? Pero eso no significa que no tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos igual. Ahora, qué interesante, cómo yo voy a poder amar a esta persona que yo no tengo mucha afinidad. Y eso es lo que hace a nosotros como hijos de Dios una diferencia.
Y eso es lo que el apóstol va a ver, en la cual tiene que ver con una renuncia de un derecho personal que Dios nos llama a través de su palabra. Pero es importante, hermanos, poder tener un respeto hacia la persona que está al lado mío, ¿sí? No por los años, ni por la edad, ni por una jerarquía. Mantener el respeto por el amor. Y eso es fundamental en nuestra vida. Nosotros no la sabemos mucha. Fíjense, el Señor Jesús, Él vino a servir. Y Él era el mismo Dios. Y en un momento le estaba lavando los pies a sus discípulos. Tendría que ser todo lo opuesto. Pero el Señor nos muestra ese servicio, ¿verdad? Que eso es fundamental. Y acá vamos a ver algunos claves. Vamos al versículo 5. Fíjense qué es lo que dice. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Miren qué interesante. Dios es el origen de todo. Y eso es importante que usted sepa. El origen de las cosas está hecho por un solo Dios. Eso es fundamental. Porque a veces hablábamos con una joven, creo con mi esposa, y nos hablaba de la Dios de la tierra y la Pachamama. Y hay tradiciones culturales y folclóricas de los pueblos, pueblos aborígenes, pueblos originarios. Es algo folclórico cultural. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios y que de Él proceden todas las cosas, ¿sí? Y luego dice, y nosotros somos para Él, seguimos, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Por Cristo son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia inmerecida, como decía la canción, ¿verdad? Por su gracia nosotros somos salvos. Entonces, hermanos, qué importante es ver cómo está nuestra vida. Entonces, el amor, y acá el apóstol, vamos al versículo 1, Mati. Fíjense qué es lo que dice el apóstol. En cuanto a los sacrificar los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento es importante, pero muchas veces te puede producir orgullo. Te puede producir un orgullo espiritual. Yo sé, yo tengo conocimiento, ¿verdad? Porque estudié, porque hice tantas cosas, porque estuve en un seminario, porque tengo un bachiller, porque tengo un estudio, porque me capacito y me siento superior. Pero, ¿qué dice el apóstol? El amor edifica. El amor hace lo que a vos puedas mantenerte. El amor te permite crecer, no el conocimiento. No le digo que usted no tenga conocimiento y no se prepare. Si lo puede hacer, gloria a Dios, está bueno. Pero tiene que tener amor. El amor edifica. Y eso es muy importante, hermano, en nuestra vida. Como yo les dije, debemos de amarnos unos con otros. Pero generalmente nosotros, cuando vemos a alguien que es diferente a nosotros, y a veces no nos sentimos muy bien, ¿verdad? O a veces nos queremos sentar atrás. O a veces queremos de mantener no una relación. A veces hasta hay personas que tienen un olor diferente, entonces no me siento bien. Y se lo digo, en el amor de Dios. Yo una vez escuché a una persona que dijo eso. Entonces, Dios nos enseña a poder amarnos unos con otros, con amor, porque eso es lo que va a permitir en nuestra vida, ¿sí? Y uno se junta con las personas que nosotros tenemos. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver es, el conocimiento nos da orgullo espiritual, el conocimiento nos hincha, ¿verdad? Nos siente mejor, pero el amor nos edifica, como hemos visto. Vamos al versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, miren, usted tiene mucho conocimiento y si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Porque sabe, porque tiene conocimiento, porque tiene experiencia, porque sabe muchísimo, que no se crea mucho. Porque hice tantas cosas, no se crea mucho. ¿Seguimos, Mati? Pero si alguno ama a Dios, si uno ama a Dios, es conocido por Él. Miren qué interesante. El amor. Amo a Dios con todo mi corazón. Ahora, ¿cómo nosotros reflejamos ese amor hacia Dios? ¿Por palabra? Señor, te amo, te amo.
Nuestra palabra tiene que ser complementada con nuestros hechos. ¿Cómo amo yo a Dios? Los que nosotros tenemos nuestro matrimonio, o usted tiene una relación, o tiene sus hijos, tiene un sobrino, ¿cómo usted puede? ¿Qué pasa cuando mi hija me dice, papá, yo te amo? Ah, hija, qué lindo, ¿verdad? Se siente bien, ¿verdad? Cuando te dice, papá, te amo. Pero capaz dice, mi hija, papá, te amo, pero es desobediente, no está nunca, no comparto con ella, no podemos hablar, siempre estamos peleando, no estamos haciendo algo. Ahora, ese amor como que, no sé, es medio de compromiso, ¿verdad? Cuando uno dice que yo te amo, ese amor se demuestra. Capaz tengamos la diferencia porque no tenemos que saber todo, pero podemos disfrutar los momentos bonitos entre ambos. Podemos sentirnos felices, podemos conversar o aún permanecer callados, pero disfrutar ese tiempo. Dios también habla con nosotros. Y el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras inquietudes, conoce qué es lo que nosotros queremos hacer. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios conoce, hermano. Entonces, ese conocimiento que uno tiene acerca de Dios tiene que estar sembrado en el amor. Miren qué interesante. Ese conocimiento sembrado en Dios este conocimiento que usted tiene de Dios tiene que ser sembrado en el amor. El amor tiene que ser el fundamento en lo que nosotros decimos, porque eso es muy importante en nuestra vida. Entonces, es fundamental, hermanos, que nosotros podamos tener ese fundamento del amor en nuestra vida personal. Y nosotros podamos saber que Dios nos habla con respecto a esto, ¿verdad? Y que nosotros tenemos ese amor que es real. Ahora, muchas veces a uno se siente bien juntando con las personas, ¿verdad? Nosotros muchas veces tenemos esa coinonía, nos sentamos unos con otros y nos sentimos bien, ¿verdad? Sabri compartía el domingo pasado el lindo tiempo que nosotros tuvimos compartiendo, haciendo cosas para el Señor. Y es bueno, porque eso nos ayuda. Y ahí demuestra ese amor fraterno, ¿sí? No somos perfectos en todas las cosas. Uno tiene fortalezas y debilidades. Capaz usted es bueno en unas cosas, otra persona es buena en otras cosas. No tenemos que ser bueno en todo. Ni tampoco es mejor el que sabe todo que el que no sabe otras cosas. Tiene que ver con respecto al amor, ¿sí?, que Dios hace en nuestra vida. Muchas veces el conocimiento, miren, me pareció muy interesante, el conocimiento a nosotros nos va a mostrar la razón. Cuando usted tiene conocimiento, porque sabe el tema, eso le va a dar a usted la razón, y a veces usted puede imponer su opinión. Cuando usted tiene conocimiento de algo, eso a usted le da la razón. Y usted puede imponer su opinión, que lo que usted dice es lo que tiene que ser. Pero saben, el Señor nos habla con respecto al amor. Y usted puede conocer todo, puede saber todo, pero tiene que tener amor. Tiene que respetar a su hermano. Tiene que tratarlo con amor. No con desprecio, ni con indiferencia, ni con altivez, con amor. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Y el Señor nos enseña a mostrar eso. Ese conocimiento, como yo les dije, le da ese orgullo espiritual. Yo tengo esta experiencia, yo viví esta experiencia, vos no tenés. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, yo iba a una iglesia bautista y el pastor Jones, era un pastor norteamericano, tenía un órgano, un piano, tipo órgano, digamos, y sonaba así, ¿verdad? Y se ponía a cantar las alabanzas y la adoración. La batería era pecado. La guitarra eléctrica era pecado. Y me acuerdo que fuimos una vez a un campamento bautista, se juntaron las iglesias bautistas, fuimos, y cuando fuimos, claro, había bautistas que estaban renovados, con batería, con guitarra, con órgano, y el pastor, no, dice, no puede ser, no, se ponía así muy mal, ¿verdad? Esto es diabólico, usted se movía así, no, estaba dando rienda a Satanás. Ahora, el hecho de que no había
guitarra eléctrica o batería u órgano no nos hace menos santos que aquellos que sí tocaban batería y órgano. No nos hace menos santos que ellos. Solamente que eran realidades distintas. Somos diferentes, pero siempre con amor. Entonces, el apóstol habla con respecto a esto. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo tengo experiencia, yo sé eso, y me hago el maestro, quiero dirigir y finiquitar todo. No, el apóstol dice, no se hagan maestros. Ayúdense con amor, respeten, ¿sí? Porque es muy importante, hermano, y vamos a ver, el apóstol Pablo habla de los diversos tipos de personas. Hay personas más fuertes, pero hay personas débiles también. No todos son fuertes. Ahora, una persona débil es una persona que capaz tiene algunas falencias o puede sucumbir frente a algunas situaciones. No tenemos que ser todos fuertes. O hay cosas en las cuales uno tiene debilidad. Y el apóstol habla de eso, vamos a hablar de la libertad cristiana. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hermanos míos, no nos hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, muchas veces yo no debo de hacer sentir mal a la otra persona. Y a veces, muchas veces, sin darnos cuenta con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, podemos herir a las personas. Y podemos despreciar a las personas. Por nuestro conocimiento, por nuestra capacidad. Y nos sentimos orgullosos. Y el apóstol nos dice, no tienen que ser así. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come, miren, el que come, y volviendo se acuerda que uno de los problemas era de que si podía comer la carne de los ídolos o no. El que come, no menosprecie al que no come. Claro, el apóstol dice, no porque usted no come, es más santo, es mejor que el que no come. Porque son culturas distintas. Y el que no come, no juzgue al que come. Ah, no, entonces yo no como, soy mejor que el que come. No, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Lo que el apóstol estaba diciendo, que tiene que haber un respeto hacia las personas. Uno tiene que respetar a la persona que está al lado de nosotros, por amor. Uno tiene, no es que uno se siente mejor que otro. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Tucumán, y creo que les compartí, estuve viviendo en la casa de mis tíos, y mis tíos eran pentecostales. Entonces, yo imagínense, de una iglesia bautista, más renovada, más conservadora, y me acuerdo que íbamos a las campañas, ¿verdad? Y mi tía iba a una iglesia muy grande que se llamaba la Iglesia del Rey Jesús, allá en Tucumán, ahí estaba el pastor Enrique Camurati, creo que era en ese momento. Y bueno, entraban, era impresionante, era una iglesia, mega iglesia, ¿verdad? Pero todos hablaban en lengua, gritaban, corrían, yo decía, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Ahora, no porque tenían esas manifestaciones, son más santos de aquellos que no se manifestaban así, o al revés. O los que tienen un orden, no es que son más santos que los otros. Son parte, por eso el apóstol decía, acá no hay que menospreciar, tanto el que come como el que no come, ¿sí? Por amor y por respeto. Porque acá vamos a pasar a lo que él habla con respecto a la libertad, ¿sí? La libertad cristiana que nosotros tenemos unos con otros, y que eso es muy importante. Fíjese, vamos, esta no te lo había dicho a vos, Mati, pero la puse después. Timoteo capítulo 6, versículo 4. Timoteo capítulo 6, versículo 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Seguimos, Mati. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y apártate de los tales. Claro, muchas veces todas estas cosas no hacen
que aparezcan situaciones difíciles, contienda, un pleito, diferencia, ¿verdad? Entonces uno tiene que mantener ese tipo de respeto. El amor es el que va a marcar. Miren, no que el conocimiento no sea importante, es importante, pero el amor nos edifica. Usted quiere crecer, dentro de su corazón tiene que amar. Eso es lo que va a marcar su amor. Si usted no ama, y no va a poder crecer. Usted quiere tener una vida espiritual distinta, tiene que amar. Usted quiere tener un avivamiento, edificarse, tiene que amar. Si no ama, no va a poder. Y solamente es posible a través de Cristo. En segundo lugar, lo que tenemos que ver es, muchas veces la libertad no debe de hacer tropezar a los más débiles. Nosotros muchas veces tenemos una libertad cristiana. Esa libertad cristiana que nos permite hacer cualquier cosa. Pero muchas veces esa libertad puede hacer tropezar a otras personas. Puede hacer tropezar a mis hermanos en la fe. Si es que no es una persona madura. No todos somos iguales, vamos en ese proceso, ¿verdad? Unos van creciendo, unos son más espirituales, pero es un desarrollo. Pero no porque yo tengo esa libertad, debo de hacer que la otra persona caiga, ¿verdad? Eso tenemos que tener cuidado. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 8. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Está diciendo el apóstol. No porque usted come, esto, ¿se acuerdan del sacrificio de los ídolos? Es usted más importante, es más santo, ¿sí?, que el otro. No porque usted hable en lengua, ese poder del Espíritu Santo es más poderoso que el que no habla en lengua. No porque usted tiene ese don de discernimiento, es más poderoso, más santo que el que no lo hace. No, somos diferentes. Hay que mantener un respeto. Y sobre todo el amor. Porque si yo no tengo amor, no me habla bien de mi vida espiritual. Muchas veces Dios, con Mariela estuvimos visitando una hermana, ¿verdad?, esta semana y hablamos un poquito de eso. Hermano, muchas veces Dios utiliza nuestra vida por su gracia. Y por su gracia capaz podemos llegar a las personas. Y por su gracia capaz podemos tocar el corazón. Pero eso no significa que nosotros estamos bien. Capaz en nuestra vida hay muchas cosas que están mal. Hay muchas personas, líderes o predicadores que Dios lo usa. Y vemos cómo tocan la vida de las personas. Pero su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque Dios utiliza su gracia en eso. Pero Dios nos llama a poder tener a poder edificarnos. Y eso solamente a través del amor de Dios. El amor de Dios solamente nos edifica. Pero hermano, es importante poder ver esos aspectos. Entonces, está bien que una mujer se ponga pantalón, está bien que una mujer se ponga una pollera debajo de la rodilla, está bien que la mujer pueda usarse, no. Está bien que el hombre se ponga un vaquero apretado. Esas cosas le digo, porque ustedes van a ir en otros lados que se plantea. Yo me acuerdo de un viaje misionero que habíamos ido a los Huichis, yo usaba el cabello largo, y me agarra un hermano de la Asamblea de Dios y me dice, hermano, usted está haciendo la promesa nazarea, del nazareno, me dice, nazareo, perdón, ¿por qué? Por el cabello, me dice. Entonces, tenemos libertad. Tenemos libertad de poder hacer cosas. Yo escucho esta música, capaz que no es cristiana. ¿Está bien? ¿Es pecado o está mal? Tenemos esa libertad, ¿verdad? Yo capaz como esto. ¿Está bien? ¿O está mal? ¿O es pecado? Yo voy a tal lugar. ¿Está bien o está mal? Entonces tenemos esa libertad. Pero el apóstol nos habla que nosotros tenemos que tener cuidado, que esa libertad de nosotros, si hace tropezar a uno de mis hermanos, yo estoy también pecando. Miren qué interesante. Porque muchas veces uno dice, yo hago lo que a mí... Mire, hoy estamos en un mundo que se reclama derechos. Todos son derechos. Derecho a la vida, está bien, derecho a tal cosa. Hemos visto lo que pasó. Todos hablan de derechos. Pero nadie habla de deberes. ¿Cuáles son los deberes que yo tengo que cumplir? Ahora, eso tiene que ver con lo que yo hago también.
Yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer tal cosa. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿No ha escuchado usted? ¿O usted muchas veces no ha dicho eso? A mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Es así? Pero está mal. Porque yo debo de hacer lo que el Señor Jesús me indica que tengo que hacer. Y eso significa muchas veces renunciar a ese derecho como libertad. Y vamos a ver cómo el apóstol nos explica eso. Porque dejo mi orgullo, dejo mi naturaleza humana, ¿verdad? Porque pienso en el otro, en el bien del otro. Y muchas veces, hermanos, no pensamos en el bien del otro, solamente pienso en mi propio bien. ¿Sí? Y es difícil. ¿Cómo yo voy a poder amar a aquel que me habla mal? ¿O cómo yo voy a poder amar a aquella persona que me pone en una situación injusta? Y la verdad que yo tengo bronca. Yo quiero mandarlo a pasear. No quiero amarlo humanamente. ¿O usted, si viene alguien y te trata mal y te insulta, usted lo ama? Dígame, humanamente, ¿puede hacerlo? No lo hacemos. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra? Poder amar. ¿Saben? Cuando el Señor a nosotros nos puso un freno. ¿Y sabe cuál es el freno? El hermano. El freno es el hermano. Y perdón que voy a poner este ejemplo, capaz a mi esposa no le gusta ya que hable, pero yo una de las cosas que admiro de ella es que ella siempre está pensando de que si dice algo o habla algo puede herir a una persona. Yo la admiro, porque a mí a veces me cuesta eso. Pero ella siempre piensa en eso. Y el apóstol habla de eso. Antes de hablar, antes de decir algo, antes de poder, pienso si voy a dañar o no a esa persona. Y eso habla del amor de Dios. El amor me edifica, no el conocimiento, no la experiencia, no la capacidad, sino el amor. El amor me edifica. Y el apóstol nos habla de eso. Seguimos, Mati. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Usted tiene esa libertad, pero cuidado que no venga a ser tropezadero para los débiles. Se plantea otra situación, que muchas veces, hay muchas cosas en la Biblia que no dicen textualmente. En la Biblia no dice, no fumarás, si soy literal. En la Biblia no dice, no podés tomar una cerveza, si soy literal. ¿Verdad? Entonces dice, si yo me controlo y yo tomo uno, no está mal. Me acuerdo que en la parte universitaria nosotros trabajamos con ABUA y otro movimiento cristiano y había sido un tiempo muy lindo. Y los músicos habían tenido un tiempo de un tiempo muy especial. Y muchas personas que no eran cristianas habían recibido al Señor. Y después nos juntamos en unas mesas. Habían dos partes, ¿no? ABUA, la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, y un movimiento que era MUC, Movimiento Universitario para Cristo. Ahí eran bautistas, ¿sí?, que estaban ahí. Y después los músicos que habían dado, y empezaron a traer una Quilmes, una Norte, y estaban tomando. Y vienen uno de los hermanos que Dios había tocado, que no eran cristianos, y había unos chicos que tenían problemas con el alcohol. Y dicen, escúchame, yo no entiendo. Me han hablado del amor de Dios, me han hablado del amor de Cristo y están tomando cerveza. ¿Cómo es eso? Y yo quiero dejar eso y me pone, eso voy a caer. Bueno, el apóstol hablaba de esto, ¿sí? Mirad que esa libertad, capaz yo le digo, usted puede tomar uno, si no le hace mal, va en su libertad, pero su libertad tiene que pensar en la persona que está al lado. Pero mira, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué más dice Mati? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Miren qué interesante. El apóstol nos dice, tengamos cuidado en esa libertad, ¿sí? El freno que nosotros ponemos es mi prójimo. Miren, ¿qué es lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 6? Y muchas veces no pensamos en eso. Total, tengo libertad.
Miren que dice Mateo capítulo 18 versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué tremendo. Esas no son palabras mías, son palabras de Jesús. Que si uno hace tropezar a uno de los pequeños, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tremendo. Entonces, el apóstol empieza a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Empieza a ver que esa libertad muchas veces, si va a afectar la vida de mi hermano o va a afectar a alguna persona, tengo que tener cuidado. Miren qué es lo que dice. El amor se demuestra cuando estamos capaces de renunciar a nuestro derecho. Miren qué interesante. El amor se demuestra cuando nosotros somos capaces de renunciar a un derecho. El apóstol Pablo, cuando vamos a volver, lo que él plantea no estaba mal, porque él tenía el derecho de comer carne y no estaba mal, porque él mismo ya lo dijo, lo que entra sale y no hay ningún problema. Pero había personas que no entendían. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Vamos, 1 Corintios 8:12. Él tenía un derecho lícito, pero ¿él qué hizo? De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, ¿él qué hizo? Seguimos, Mati. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué significa? Él renuncia a su derecho. Es tremendo, ¿no? A su libertad de comer. Porque sabe que si lo hace, puede caer el hermano. Piensa en el otro. Qué importante, hermanos, que nosotros podamos pensar en las personas que están alrededor nuestro. El amor se demuestra cuando estamos capaces de renunciar a un derecho lícito, algo que le pertenece. Pero si eso va a ser un elemento de caída, lo dejo, ¿verdad? Ahora, mi derecho comienza cuando el tuyo termina. Cuando el tuyo termina, ahí comienza. Ahí comienza mi derecho, ¿verdad? Y tiene que ver con respecto a esto, tiene que ver con respecto al amor. Y Pablo dice, yo no voy a comer carne jamás, la carne es riquísima. Tenía un derecho ilícito, lo podía hacer. Pero si eso afecta a alguna de las personas, no lo voy a hacer. Renuncio a ese derecho. Wow, ¿verdad? Eso tiene que ver el amor de Dios. Sacrificarme por mi hermano. Sacrificarme. Yo me sacrifico. Miren, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces también, ¿quién? Nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Usted, yo, nosotros como cristianos, debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Ahora la pregunta es, ¿nosotros ponemos nuestra vida por los hermanos? ¿Pongo la vida por una persona? ¿O estoy pensando solamente en mis necesidades, en mis obligaciones, en mis cosas? Y a veces es triste, hermano, porque a veces en muchos lados o en muchas situaciones, hasta en las mismas iglesias, a veces estamos alabando al Señor y hay hermanos que no se pueden ver. Hay personas que ni siquiera se pasan. Y Dios nos llama a poder amar a nuestros hermanos. Dios nos llama a eso. Es parte. No vamos a ser todos iguales. No les digo, ay, sí, Dios te ama, y sí, amo a todo el mundo, soy amor y paz. No, porque hay cosas que a mí no me gustan. Y hay cosas capaz que a usted no le gusta. Pero eso no hace que usted no tenga esa relación fraterna, ese amor con respeto. No tiene que ser igual a usted. Porque si no, sería una copia, ¿verdad? Y no somos fotocopias de cada uno. Si tenemos que hacer una copia, tenemos que hacer la copia de Cristo, eso sí, pero no de nosotros. Porque eso genera daño, genera dolor. Yo he visto en muchos lados cómo hay personas que se sentían muy mal porque capaz
no tenía un don. Y la persona le decía, no, vos tenés que orar más, vos tenés que orar, tenés poca fe. No es que tiene poca fe. Los dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo. No porque usted ore más va a tener un don. No porque usted ore más va a tener una manifestación del Espíritu Santo. Dios lo da como Él quiere. Obviamente su relación con Dios. Y vi personas que se sentían pecadoras porque no podían tener un don. Por ejemplo, el más común, el hablar en lengua. No, tenés que orar, tenés que orar. Es un concepto errado, no es así. Dios da como Él quiere para la edificación de la iglesia. Entonces las personas lloraban, hermano. Se sentían mal porque no podían tener ese don. Y no es así. Pero tenían otros. Tenían el don de ciencia, tenían el don de sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, qué importante, hermano. No somos iguales. Hay diferencia. Pero, ¿saben? Nosotros debemos de tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que tener principalmente esa esencia del amor. ¿Sí? El amor es abstenerse de nosotros mismos. Es abstenerse de mis deseos, ¿verdad? Yo me abstengo de ese deseo por amor a mi hermano, por amor a aquel persona. Vamos a ver otro punto, cuarto punto. La libertad cristiana limitada, miren, la libertad cristiana limitada por el amor produce vidas completas en Cristo Jesús. La libertad cristiana limitada por el amor produce vidas completas en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 8, vamos a leer ahora el versículo 9, de nuevo. 1 Corintios 8, el 9. Pero mirad que esta libertad, esa libertad, ¿se acuerda que nosotros dijimos? La libertad que yo tengo, vuestra no venga a ser tropezaderos para los débiles. ¿Seguimos, Mati? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y luego dice el 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Hermano, el pecado no es solamente lo que vos haces. Cuando con tus acciones afectas a otras personas, también estás pecando. No solamente, yo no le digo, pero yo no soy un ladrón, no soy un asesino, no soy un malviviente. No solamente las cosas que usted hace. Si sus acciones pone de antemano o afecta a algún hermano, también está pecando. Pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecáis? Contra Cristo. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, es muy tremendo, es todo lo que él plantea. Entonces, como yo les digo, el Señor pone ese freno en poder ver ese amor. Mi hermano, antes que usted hable, antes que usted diga algo, antes que usted quiera decir, antes que salga ese, ¿verdad? Ese hombre, piense en el hermano, piense en esto. Porque la única forma para que usted crecer, para edificarse, es a través del amor, ¿no? No es por su conocimiento ni por las cosas que hace. Entonces el Señor pone eso. El pecado no solo es lo que hace, sino las acciones de tu vida que afectan a otras personas, hermano, como yo les dije. Eso es lo que marca principalmente. Y el ejemplo supremo de ese amor es la renuncia, que fue el versículo 13, ¿no? Que yo ya se los leí, pero vamos a leerlo por última vez. Por lo cual, y eso habla el apóstol Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. Él ni siquiera dice, no voy a comer por este momento, no voy a comer carne jamás. Él tenía la libertad de hacerlo, él lo podía, era un derecho lícito. ¿Por qué se va a sacrificar? Muchas veces va a pasar eso. ¿Por qué tengo que hacer yo esto? ¿O por qué yo debo de sacrificarme? ¿Por qué? Pero muchas veces, si yo amo a Dios, debo de hacerlo. Y el apóstol Pablo nos enseña para no poner tropiezo a mi hermano. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol nos habla de esto, hermano. Un sacrificio real. Porque amo a Cristo. Porque amo a Dios verdaderamente.
Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Que muchas veces este texto lo hemos transgiversado, ¿verdad? O lo hemos usado a conveniencia. Muchas veces cuando uno lee la Biblia puede ser muy literal, pero siempre hay que ver el contexto de lo que Dios nos habla. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto frente a esa situación. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, yo tengo la libertad de poder hacerlo, ¿no? Pero no todo está bien. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Entonces no piensa, yo soy cristiano, entonces soy un aburrido, no me divierto, no juego. No, gloria a Dios. Usted juega, usted disfruta. Los cristianos somos divertidos, claro que sí. No es que usted dice, gloria, estoy ahí. No, usted disfruta de las cosas que hace. El Señor Jesús, después de que veía milagros, el Señor siempre iba a las reuniones, siempre compartía. Es parte del gozo, disfrutar. Pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? Que hay cosas que no están bien y que debo de pensar en el otro también, que muchas veces no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Y yo me pongo como ejemplo, ¿no? A veces yo no lo hago. Entonces, qué importante, hermano, es poder pensar en eso. Entonces vamos a ver 3 verdades para terminar. 1, el conocimiento sin amor es peligroso. 1, si usted tiene conocimiento pero no tiene amor, tenga cuidado, hermano. No le va a servir ni las teorías, ni la teología, no. Tiene que tener amor para que su vida sea transformada. 2, la libertad cristiana está subordinada por el amor. No, yo voy a hacer eso, a mí nadie me va a decir que está bien, que está mal, yo soy autónomo. Bueno, así empezó la caída. Porque el plan original de Dios es que el hombre tenga relación con él, pero cuando el hombre quiso ser Dios y dijo, no, y Satanás le dice, no, vos con eso, le dice a Eva, cuando vos comas de este árbol de bien y del mal, vas a poder ser Dios. Entonces, si yo soy Dios, puedo decidir si algo está bueno y si algo está malo. Entonces, yo soy mi propio Dios. Yo no quiero que nadie me diga nada, que nadie me diga nada de lo que tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiero. La libertad cristiana tiene que estar subordinada en el amor de Dios. Si no, soy un hombre natural. Y Dios nos llama a poder amarlos a Él. Segunda verdad, la libertad cristiana está subordinada por el amor. Y tercero, el amor hacia el prójimo tiene que ser real. Tiene que ser un amor verdadero, sin fingimientos, ¿verdad? Un amor verdadero. Sí, capaz que va a pensar diferente, capaz que va a ser distinto, pero tiene que amarlo. Es más, el apóstol después habla, procura tener paz con las personas. No le digo que usted va a estar a los besos, te amo, ay, sí, qué lindo. Y después dice, no lo banco más, ¿verdad? Porque yo he visto así. Hasta he visto personas y líderes que manipulaban de esa manera. Y una vez que una persona me planteó eso, me dice, no, dice, si yo quiero puedo hacer. Estás mal, le digo. No es así. Y no es que yo me haga el perfecto, porque no lo soy, solamente Dios. Pero hermano, tenga cuidado. Lo peor es cuando usted muestra algo que no es. Mejor ser sincero, porque Dios nos llama a ser sinceros, no a mostrar algo que no es. Porque todo sale a luz en la vida. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace. El apóstol Pablo resume todo este capítulo 8, y el capítulo 7, si después usted tiene, léalo, es muy interesante porque habla de las libertades. Nos dice que el amor debe de guiar nuestra libertad. El amor tiene que guiar nuestra libertad. Hermano, yo lo animo. ¿Cómo está usted en este tiempo como cristiano? ¿Tiene conocimiento? Sí, es el conocimiento que yo tengo y eso es lo más importante. ¿Tiene libertad cristiana? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer... Pero capaz yo no me había dado cuenta de eso. De que yo haciendo cosas puedo afectar a mi prójimo. Entonces tenga amor antes de tomar una decisión. Sea cuidadoso, ¿verdad? Sea un poquito prudente. Piense un poquito en el bien del otro. Pero nadie piensa en mí. El Señor lo va a recompensar. Eso es parte de un crecimiento en su vida. Y si hay amor en su vida, usted va a ser edificado, usted va a crecer espiritualmente. Dios va a obrar en su vida y usted va a crecer. Porque hermano, nosotros tenemos que crecer como cristianos también. Porque si no todo se vuelve monótono, religioso.
Ah, yo ya sé qué pasa, yo sé que es Pastor habla, yo sé que Omar canta así, yo sé que él habla de ofrenda, todo eso. Así. Pero el amor tiene que marcar en nuestras vidas, ¿sí? Y el amor tiene que marcar algo en nuestro corazón.